Bienvenidos, buscadores de misterios. ¿Están listos para adentrarse en una historia que les helará la sangre y les hará cuestionar cada sombra en sus habitaciones? Hoy les traemos un relato que no es para corazones débiles, la fábrica de los sueños rotos. En las profundidades de una fábrica abandonada, las máquinas nunca dejan de funcionar, los obreros no tienen pupilas y las pesadillas se cosechan como fruta madura. Pero el verdadero terror no está en lo que ven, sino en lo que fabrican con los miedos más íntimos de sus víctimas. ¿Qué secreto esconde el director que vive en el ático? ¿Por qué el líquido negro en las tuberías parece estar vivo? Y lo más importante, ¿logrará Daniel escapar antes de convertirse en parte de la línea de producción? Si creen estar preparados para conocer la verdad, demuéstrenlo quedándose hasta el final. Pero les advertimos, una vez que entren a esta fábrica, sus sueños ya no volverán a ser iguales. ¿Se atreven? La máquina está en marcha. No digan que no los advertimos. Susurros desde las sombras, el director observa y aprueba su curiosidad. La primera vez que Daniel Cruz vio la fábrica, supo que algo estaba mal. No era solo el óxido devorando las paredes de acero, ni las ventanas rotas como pupilas cegadas por el tiempo. No. Era el sonido. Un zumbido bajo, constante, como el gruñido de una bestia dormida, que vibraba en sus dientes y le arañaba el interior del cráneo. La fábrica estaba abandonada, eso decían los carteles de prohibido el paso y las cadenas rotas en la entrada, pero las máquinas dentro trabajaban. Daniel ajustó la cámara en su hombro y respiró hondo. El aire olía a aceite quemado y algo más. Agrio, como carne olvidada en un rincón húmedo. Su editor le había encargado documentar el lugar para un reportaje sobre industrias olvidadas. Pero esto no era normal. ¿Escuchas eso?, murmuró hacia su compañero, Luis, quien fruncía el ceño, la linterna temblando en su mano. Parece un motor, respondió Luis, pero su voz se quebró. No era un motor. Los motores no respiraban. La puerta principal se dio con un chirrido que cortó la noche. El interior era un laberinto de sombras y hierros retorcidos, iluminado solo por el parpadeo esporádico de luces averiadas. Y allí, en el centro, las máquinas. Engranajes girando sin lubricación, pistones golpeando el vacío, correas transportadoras moviéndose sin carga alguna, como si obedecieran a una orden invisible. Daniel levantó la cámara, el visor mostrando el horror en tiempo real. Las máquinas no solo funcionaban, estaban intactas. Ni una mota de polvo en sus superficies, como si alguien, o algo, las mantuviera impecables. Esto es imposible, susurró Luis, retrocediendo. No hay electricidad, no hay nadie. Un golpe seco resonó en las profundidades del edificio. Clank, clank, clank. Ritualístico, como un martillo sobre un yunque. Daniel sintió el sudor helándose en su nuca. ¿Alguien está ahí?, gritó, y su voz se perdió en el eco metálico. Nadie respondió, pero las máquinas aceleraron, sus ruidos fusionándose en un gemido que erizó la piel de Daniel. Y entonces, vio el movimiento en la cinta transportadora. Algo negro y espeso goteaba de los rodillos, serpenteando como un fluido vivo. No era aceite. Era demasiado espeso, demasiado orgánico. Luis intentó advertir, pero su compañero ya no estaba a su lado. En su lugar, una figura alta y demacrada se alzaba junto a una de las máquinas. Vestía un overol grasiento, sus manos, demasiado largas, demasiado huesudas, acariciando una palanca como si fuera la piel de un amante. Y cuando giró la cabeza, Daniel vio sus ojos. Blancos, sin pupilas, sin vida. El director lo exige, susurró el obrero, con una voz que no era humana. Las luces parpadearon una última vez antes de apagarse. Y en la oscuridad, las máquinas rugieron más fuerte, como si estuvieran riendo. El eco de sus propios jadeos le golpeaba los oídos a Daniel mientras corría entre las sombras de la fábrica. Las máquinas seguían zumbando a sus espaldas, un latido mecánico que ahora sentía en las muelas, como si el edificio entero fuera un órgano vivo bombeando algo más oscuro que la sangre. Había perdido a Luis. Una hora antes, su compañero estaba a su lado. Ahora solo quedaba el recuerdo de su grito ahogado, cortado de golpe, como si algo lo hubiera arrancado del mundo real. Daniel apretó la cámara contra su pecho,
la única prueba de que no estaba perdiendo la cabeza. Las imágenes del obrero de ojos blancos seguían quemándole la retina. El director lo exige. El pasillo se estrechaba, las paredes sudando ese líquido negro que ahora reconocía demasiado bien. No era aceite. No era agua. Era caliente, como si acabara de ser expulsado de las entrañas de algo vivo. Y olía a pesadilla, a hospitales viejos, a carne chamuscada, a miedo puro. De pronto, un crujido. Daniel se detuvo en seco. Al final del corredor, una silueta se inclinaba sobre una máquina, sus movimientos demasiado precisos, demasiado mecánicos. El mismo overol grasiento. La misma piel cetrina, pegada a huesos que no parecían humanos. ¿Luis? La voz de Daniel sonó ridícula en aquel lugar. La figura giró lentamente. No era Luis. Era otro de ellos. Ojos blancos, sin iris, sin pestañas. Labios agrietados que se movían en un murmullo constante, como si rezaran en una lengua que hacía hervir el aire. Yarmftag. Daniel retrocedió, pero su espalda chocó contra algo sólido. Otro obrero. Y otro más. Aparecían de las sombras, saliendo de entre los engranajes como si las máquinas los hubieran escupido. Todos iguales, bocas abiertas en susurros, manos extendidas con dedos que se retorcían en ángulos imposibles. El director lo exige, dijo el primero, y esta vez su voz sonó en castellano, pero con un tono que no era humano. Era como si algo dentro de él estuviera hablando, usando su garganta como altavoz. Daniel levantó la cámara, sin saber si era para grabar o para defenderse. El visor mostró algo que sus ojos no habían captado antes: los obreros no tenían sombra. La luz parpadeante de las lámparas los atravesaba, como si fueran huecos. Uno de ellos se acercó más, su aliento oliendo a metal oxidado. «Tú tienes pupilas», musitó, como si fuera un descubrimiento obsceno. «Eso significa que sueñas». Las manos del obrero se cerraron alrededor de sus muñecas. La piel de aquel ser estaba fría y húmeda, como la de un cadáver recién sacado de una fosa. «El director quiere tus sueños», susurró, «y nosotros los extraeremos». En ese momento, Daniel vio la aguja saliendo del brazo de la máquina más cercana, larga, brillante, llena de ese líquido negro que ahora entendía demasiado bien. «No es una fábrica», comprendió con horror. «Es una granja». Y él era el siguiente en la línea de producción. El dolor fue lo primero que registró Daniel cuando recuperó la conciencia. Un dolor agudo y pulsátil en el cuello, como si le hubieran clavado una astilla de hielo directamente en la vena yugular. El suelo bajo él vibraba al ritmo de las máquinas. Un latido industrial. Intentó moverse, pero sus brazos y piernas estaban inmovilizados por gruesas correas de cuero, pegajosas por el sudor y algo más. Ese líquido negro que resumaba de las tuberías sobre su cabeza. Dios, las tuberías. Eran como venas. Serpenteaban por el techo, palpitantes, hinchadas de esa sustancia espesa que goteaba en charcos iridiscentes. Algunas gotas cayeron cerca de su rostro. El olor lo golpeó como un puño. Carne quemada, medicamentos vencidos, el dulzón tufo de la sangre vieja. «No, no», masculló, luchando contra las ataduras. Un gemido metálico respondió a sus espaldas. La máquina se movía. Era una monstruosidad de acero y vidrio, como un híbrido entre quirófano y prensa hidráulica. En su centro brillaba una aguja de casi 30 centímetros, llena del mismo líquido negro. Y conectada a ella, una serie de tubos que llevaban hacia... ¡oh Dios! Hacia un enorme tanque de cristal empañado. Dentro, flotando en la oscuridad viscosa, había figuras humanoides. Pálidas. Inmóviles. Con tubos insertados en sus cráneos y torsos. Luis lo reconoció por la camisa a cuadros que aún llevaba puesta. Su rostro estaba tranquilo, como dormido, pero sus ojos estaban abiertos. Y soñando. Las pupilas se movían frenéticas bajo los párpados, como si estuviera atrapado en una pesadilla de la que no podía, o no quería, despertar. «Es hermoso, ¿verdad?», una voz rasgó el aire. Daniel giró la cabeza hacia la sombra que emergía entre las máquinas. Alto, delgado, vestido con una bata de laboratorio que alguna vez fue blanca. Pero lo que lo aterrorizó no fue su apariencia, sino su rostro,
porque el hombre, si es que podía llamársele así, no tenía boca. Donde debería haber labios había solo piel estirada, como si algo le hubiera cosido los labios desde dentro. El proceso es más eficiente cuando el sujeto está consciente, continuó la voz, que salía de un pequeño altavoz oxidado colgado de su cuello. Las manos del hombre sin boca, frías como cadáver, ajustaron una palanca. La aguja descendió lentamente hacia el cuello de Daniel. Extraemos los sueños, los refinamos, los embotellamos. El altavoz crujió. El director paga bien por materia prima de alta calidad. El dolor fue más allá de lo imaginable cuando la aguja penetró. Daniel gritó, pero el sonido se ahogó en un gargajo. Porque ahora veía. Vio la fábrica, pero no esta fábrica. Una versión retorcida, donde las máquinas estaban hechas de carne y los obreros gritaban con voces que no eran suyas. Vio al director. Alto. Delgado. Con un traje que se movía como si estuviera lleno de gusanos. Y vio su sueño. Su peor pesadilla. La que había tenido desde niño. La que nadie conocía. Interesante, el altavoz del hombre sin boca sonó casi divertido. Tienes miedo a los espejos. A lo que podría mirarte desde el otro lado. La aguja succionó. Daniel sintió como algo dentro de él se desgarraba. Y entonces, el tanque de cristal se iluminó con un nuevo fluido que se mezclaba con la negrura. Su pesadilla. Embotellada. Lista para ser vendida. Y en algún lugar, muy lejos, una voz susurró. El director está satisfecho. El dolor persistía. Un latido sordo en la yugular donde la aguja había penetrado. Daniel tocó la herida con dedos temblorosos, esperando sentir sangre, pero sus yemas rozaron solo una sustancia fría y gelatinosa. El líquido negro. Ya estaba dentro de él. El hombre sin boca lo había abandonado, arrastrando su cuerpo esquelético hacia las sombras después de extraer su sueño. Las correas que lo inmovilizaban ahora colgaban flácidas, como serpientes muertas. Tienes que salir de aquí. Pero no podía. No sin Luis. Miró hacia el tanque donde su amigo flotaba, suspendido en esa pesadilla líquida. Los ojos de Luis seguían moviéndose frenéticos bajo los párpados, atrapados en algún horror invisible. Voy a sacarte de aquí, murmuró Daniel, aunque sabía que era una promesa vacía. Las tuberías gruñeron sobre su cabeza, como si se rieran de él. Fue entonces cuando lo escuchó. Un susurro. No venía de ninguna boca, ni de ningún altavoz. Surgía de los ductos de ventilación, de las grietas en el cemento, incluso del aire mismo. Una voz que no era voz, hecha de estática y gemidos lejanos. Sube. Daniel sintió un escalofrío. Sube al ático. Las escaleras de metal aparecieron ante él como surgidas de la nada, retorciéndose hacia lo alto como la columna vertebral de algún animal prehistórico. No había carteles, no había indicaciones. Solo ese llamado imposible de ignorar. Cada escalón crujía bajo sus pies con un sonido orgánico, como si no fuera metal lo que pisaba, sino huesos. El aire se volvió más denso, más caliente, impregnado de ese olor a podredumbre que ahora le resultaba tan familiar. Y entonces, llegó al final. No había puerta. Solo una membrana. Pulsante. Húmeda. Como la piel interior de un párpado gigante. Daniel contuvo el aliento. Desde el otro lado llegaban sonidos, algo líquido y pesado goteando, un chasquido de huesos, y ese zumbido, el mismo de las máquinas pero ahora con una cualidad casi vocal, como si mil gargantas lo emitieran al unísono. De director, logró balbucear. La membrana se estremeció. Y entonces se abrió. No como una puerta, no como una cortina. Se rasgó, como carne viva, desprendiendo un hedor a vísceras que hizo a Daniel retroceder. Lo que vio al otro lado lo paralizó. No era una oficina. Era una matriz. Las paredes estaban cubiertas de esa misma sustancia membranosa, palpitando al ritmo de algo que podría haber sido un corazón. Del techo colgaban sacos translúcidos, como enormes huevos, y dentro de ellos... ¡Dios mío! Dentro se retorcían figuras humanoides, algunas apenas esbozos de personas, otras casi completamente formadas. Los obreros sin pupilas.
Y en el centro, conectado a todo por cordones umbilicales de metal y carne, el director. No era un hombre. Era una cosa sentada en lo que podría haber sido un trono, si los tronos estuvieran hechos de cráneos fusionados con engranajes. Su cuerpo era una parodia de humanidad, demasiado largo, demasiado delgado, cubierto por un traje que parecía tejido con sombras. Pero su rostro era solo un hueco. Un vacío perfecto donde debería haber rasgos. Y sin embargo, Daniel sabía que lo estaba mirando. Bienvenido al corazón, dijo el director, y su voz era el crujir de máquinas viejas, el grito de animales en la noche, el sonido de huesos rompiéndose. Daniel cayó de rodillas. El dolor en su cuello estalló en una nueva ola de agonía. Sintió el líquido negro moviéndose dentro de él, corroyendo. ¿Qué eres?, logró escupir. El vacío que era el rostro del director se curvó en lo que podría haber sido una sonrisa. El arquitecto. El padre. El sueño que no puedes despertar. Uno de los sacos del techo se desprendió con un sonido húmedo, estrellándose contra el suelo. La membrana se rasgó, revelando a un obrero recién formado, sus ojos blancos aún cerrados, su piel brillante de fluidos. Pronto serás como ellos, susurró el director. Pero primero, necesitamos más de tus sueños. Daniel sintió las manos en su espalda antes de verlas. Los obreros, surgiendo de las sombras, sus dedos como garras. Y entonces, la aguja. Brillando bajo la luz inexistente. Lista para extraer. El dolor ya no importaba. La aguja se hundió en la carne de Daniel por quinta vez, o quizá la sexta. Había perdido la cuenta, y esta vez apenas sintió el pinchazo. Su cuerpo ya no era suyo. Era un recipiente vaciado, una cáscara llena del líquido negro que ahora corría por sus venas en lugar de sangre. Pero su mente aún luchaba. Los obreros lo arrastraron hacia el centro de la sala, donde las máquinas se apiñaban como buitres alrededor de un cadáver. El director observaba desde su trono de carne y metal, sus manos, demasiado largas, con dedos que se alargaban y contraían como gusanos, tejiendo algo en el aire. Los sueños son la materia prima, dijo el director, y su voz no provenía de su rostro vacío, sino de las paredes mismas. Pero las pesadillas, esas son el producto terminado. Las máquinas cobraron vida con un estruendo de pistones y huesos rotos. Daniel vio entonces lo que realmente eran, no herramientas, no instrumentos, sino úteros de acero. Cada una gestaba algo en su interior, algo que se movía y pataleaba contra las paredes metálicas. Miras pero no ves, el director se inclinó hacia él. Esta no es una fábrica. Es un vientre. Una de las máquinas se abrió con un chasquido húmedo. Lo que salió de ella hizo que Daniel vomitara bilis negra. Era una cosa con forma vagamente humana, pero hecha de sombras y dientes, con ojos que eran espejos rotos y una boca que se abría demasiado ancha, demasiado profunda. El señor Thompson, de Cincinnati, presentó el director. Miedo a la oscuridad, a lo que se esconde bajo su cama. La criatura gimió, un sonido que era el eco de un niño llorando en una habitación vacía. Nuestros clientes pagan fortunas por realidades a medida, continuó el director mientras otra máquina paría una nueva pesadilla. Políticos que quieren aterrorizar disidentes. Magnates que desean castigar rivales. Todos vienen aquí. Todos alimentan el sistema. Daniel sintió algo crecer dentro de él. No el líquido negro, sino una comprensión horrible. Las pesadillas se hacen realidad. El director asintió, y por primera vez, algo brilló en el vacío de su rostro. Y tú, Daniel Cruz, tienes una pesadilla deliciosa. Las imágenes lo golpearon como un tren, su sueño recurrente, el que lo había atormentado desde niño. El espejo en el baño de su casa. Su reflejo moviéndose un segundo después que él. La mano que salía del cristal cuando cumplió 12 años. Los arañazos en la puerta que sus padres nunca creyeron. Ese miedo tan puro, tan personal. El director susurró. Será nuestro nuevo producto estrella. Las máquinas rodearon a Daniel. Vio entonces los tanques, docenas de ellos, llenos de personas flotando en líquido negro. Luis seguía allí, pero ahora su boca estaba abierta en un grito silencioso. No. Daniel intentó levantarse, pero sus piernas eran de trapo. No puedes.
Ya lo he hecho. El director extendió una mano. Solo falta el toque final. El dolor regresó, peor que nunca, cuando las máquinas lo tomaron. Sintió como el líquido negro en sus venas respondía, como su piel se volvía más pálida, como sus ojos empezaban a nublarse. No te preocupes, dijo el director mientras las agujas perforaban su cráneo. Pronto dejarás de soñar. Y entonces, Daniel vio el espejo. Vio su reflejo sonriéndole con dientes que no eran humanos. Vio la mano saliendo hacia él. Y esta vez, no hubo despertar. El hombre que una vez fue Daniel Cruz parpadeó bajo la luz del sol. Sus ojos eran blancos, perfectamente vacíos. El director lo exige, murmuró, cargando la caja llena de frascos hacia el camión de reparto. Dentro de cada frasco, algo negro y viscoso se agitaba contra el vidrio. Soñando. Esperando. Listo para nacer. Felicitaciones a todos los valientes que llegaron hasta el final de la fábrica de los sueños rotos. No cualquiera se atreve a enfrentar las pesadillas que esconde este lugar, pero ustedes lo lograron. Ahora queremos saber, ¿qué les pareció la historia? ¿Les heló la sangre? ¿Sintieron ese escalofrío recorriendo su espalda cuando descubrieron el destino de Daniel? Déjennos en los comentarios sus teorías, sus miedos y lo que más los perturbó. Y no se pierdan lo que viene, porque la próxima historia será igual de oscura, igual de inquietante y, como siempre, llena de misterios que desafiarán todo lo que creen saber. Si les gustó, no olviden darle a me gusta, compartir con otros buscadores de misterios y, si aún no lo han hecho, suscribirse para no perderse nada. Hasta la próxima. Y recuerden, no miren demasiado fijo a los espejos. Alguien o algo podría estar mirando de regreso. Nos vemos en las sombras.